Advertencia. El contenido de este vídeo para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa son única y exclusivamente personajes. Sentirse ofendido desvía el propósito de este vídeo, el cual es entretener. Gracias por su comprensión. Cuando era niño, en mi pequeño y apartado pueblo, corría entre los ancianos el rumor de que si te ponías las lagañas de los perros en los ojos, podrías ver lo que ellos ven. Aunque siempre me pareció algo extraño y difícil de creer, la idea de ver el mundo a través de los ojos de un perro despertaba una curiosidad inquietante en mí. Cada vez que escuchaba a los perros ladrar a la nada en medio de la noche, me preguntaba ¿qué podrían estar viendo? Pasaron los años y, con el tiempo, esos rumores se desvanecieron en mi memoria. Mi vida siguió su curso habitual hasta que una noche particularmente oscura y silenciosa escuché a mis perros aullar con una desesperación que nunca antes había sentido. Me levanté de la cama y miré el reloj. Eran las 2 de la mañana. La sensación de que algo no estaba bien se hizo más fuerte con cada aullido. Decidí salir al patio para ver qué estaba ocurriendo. Al abrir la puerta, noté que mis 3 perros, Bruno, Max y Luna, estaban con el pelo erizado y las orejas tiesas, mirando fijamente hacia el bosque que bordeaba nuestro jardín. La luna llena iluminaba tenuemente sus formas, creando sombras inquietantes que se alargaban y encogían con el movimiento de las ramas. Recordé la leyenda de mi infancia y una extraña mezcla de miedo y curiosidad se apoderó de mí. ¿Qué es lo que ven que yo no puedo ver?, me pregunté. Impulsado por un impulso irracional me acerqué a Bruno, el más viejo y sabio de mis perros. Con manos temblorosas, limpié sus lagañas y luego froté mis ojos con ellas. La sensación fue inmediata y extraña. Una ligera picazón y un hormigueo recorrieron mis párpados. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Al principio, todo parecía normal, pero poco a poco, las sombras comenzaron a moverse de maneras antinaturales. Figuras borrosas y fantasmales se deslizaban entre los árboles, y podía escuchar susurros apagados que parecían venir de todas direcciones. A pesar de la visión perturbadora, no había nada que pudiera señalar como la fuente del malestar de mis perros. Desconcertado y un poco desilusionado, regresé a la casa, me lavé la cara y me fui a dormir. Sin embargo, apenas había cerrado los ojos cuando un fuerte ladrido rompió el silencio. Eran las 3 de la mañana y el ladrido se convirtió rápidamente en una cacofonía de aullidos desesperados. Molesto y agotado, me levanté y fui al patio para regañar a mis perros. Al abrir la puerta, vi a mis perros aún más alterados, rascando la puerta y ladrando con una intensidad que me heló la sangre. Decidí salir al jardín nuevamente, esperando calmar a los animales. Al girar para regresar a la casa, vi a doña María, mi vecina, parada afuera de su casa, con una expresión vacía en el rostro. Apenado por la posible molestia que mis perros podrían haberle causado, caminé hacia ella para disculparme. Sin embargo, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo cuando recordé que doña María había muerto hacía 2 años. Su figura, iluminada débilmente por la luz de la luna, parecía más una aparición que una persona viva. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, corrí de regreso a mi casa y cerré la puerta de golpe. Al darme la vuelta, vi una visión aún más aterradora. Un hombre sin piel, con músculos expuestos y sangrantes, cruzando de la sala a la cocina. Sus pasos eran lentos y arrastrados, dejando un rastro de sangre en el suelo. Mis perros comenzaron a ladrar y rascar la puerta con una desesperación renovada. Fue entonces cuando, en medio del caos, escuché una voz baja y gutural, claramente proveniente de uno de mis perros. «Sal de la casa. Ellos están aquí dentro». El miedo se apoderó de mí, pero también una extraña determinación. Agarré una linterna y una barra de metal que tenía en la cocina para defenderme y me dirigí hacia la puerta delantera. Al abrirla, mis perros se precipitaron dentro, rodeándome como si quisieran protegerme. La visión de las figuras fantasmales y del hombre sin piel seguía presente en mi mente. Con cada paso que daba,
Los susurros se hacían más fuertes, formando palabras incoherentes pero llenas de maldad. Los perros me guiaron hasta la salida, y cuando finalmente cerré la puerta detrás de mí, el silencio se hizo abrumador. Esa noche la pasé en el porche, rodeado por mis fieles perros, que se mantuvieron en guardia hasta el amanecer. Al día siguiente, me sentí agotado y perturbado por lo que había visto. Las leyendas del pueblo, que siempre había considerado meras historias para asustar a los niños, ahora tenían un peso diferente. Reflexioné sobre la experiencia, preguntándome si realmente había visto lo que mis perros veían, o si mi mente me había jugado una mala pasada. Sin embargo, una cosa era segura: nunca volvería a ignorar los ladridos de mis perros en la noche. En un pequeño pueblo rodeado de colinas y bosques espesos, había una vieja mansión abandonada que todos evitaban. Según la leyenda, la mansión perteneció a un hombre rico y solitario llamado Don Gregorio, quien tenía un mastín enorme y feroz llamado Rocco. El perro era conocido por su lealtad inquebrantable y su temperamento agresivo. Nadie se atrevía a acercarse a la propiedad por miedo al mastín. Una noche, un grupo de jóvenes decidió explorar la mansión. Armados con linternas y cámaras, se acercaron cautelosamente. Al cruzar la verja oxidada, sintieron un escalofrío que recorrió sus espinas. La luna llena iluminaba tenuemente la fachada de la mansión, proyectando sombras inquietantes. Al entrar, el grupo notó que la casa estaba en un estado de abandono total. Telarañas cubrían los rincones y el aire estaba cargado de polvo y moho. Mientras exploraban, uno de los jóvenes encontró una vieja fotografía enmarcada en la pared. Era Don Gregorio, con su enorme mastín Rocco al lado. Los ojos del perro parecían seguirlos donde quiera que fueran. De repente, escucharon un gruñido bajo y amenazante. Las linternas comenzaron a parpadear y una sombra enorme se proyectó en el pasillo. El gruñido se hizo más fuerte, y antes de que pudieran reaccionar, la figura espectral de Rocco apareció, sus ojos brillando con un resplandor rojo. El grupo corrió aterrorizado por la mansión, pero la sombra del mastín los perseguía, moviéndose con una velocidad sobrenatural. Llegaron a una habitación sin salida y cerraron la puerta de golpe, bloqueándola con muebles viejos. A través de las paredes podían escuchar el gruñido de Rocco. Cada vez más cerca, uno de los jóvenes recordó haber leído que Don Gregorio y Rocco murieron el mismo día, en circunstancias misteriosas. Decidieron intentar apaciguar al espíritu del perro buscando algún objeto personal de Don Gregorio. Entre los escombros encontraron un viejo collar de perro con una placa que decía Rocco. Con manos temblorosas, colocaron el collar en el suelo y esperaron. La puerta se abrió lentamente y la sombra de Rocco entró en la habitación. Se acercó al collar, lo olfateó y, con un último gruñido, desapareció. Los jóvenes, aún temblando, salieron de la mansión, jurando nunca más regresar. Desde aquella noche, la mansión volvió a estar en silencio. Nadie volvió a ver la sombra del mastín, pero el rumor de su presencia seguía viva, y nadie se atrevía a acercarse a la vieja mansión de Don Gregorio. En un pequeño pueblo costero había una leyenda sobre un gato negro llamado Sombra. Se decía que Sombra pertenecía a una bruja que vivía en la región siglos atrás. Cuando la bruja fue capturada y quemada en la hoguera, lanzó una maldición sobre el pueblo y su gato, Sombra, desapareció misteriosamente. Desde entonces, cada vez que alguien veía un gato negro en el pueblo, ocurrían cosas extrañas y terribles. Las cosechas se arruinaban, los animales se enfermaban y las personas desaparecían sin dejar rastro. A pesar de los intentos de deshacerse de los gatos negros, siempre aparecían más. Una noche, un joven llamado Javier regresaba a casa por un camino desierto cuando vio un gato negro con ojos amarillos brillantes sentado en medio de la carretera. El gato lo miraba fijamente y Javier sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Intentó ahuyentarlo, pero el gato no se movió. En cambio, empezó a caminar hacia él, con una mirada hipnotizante.
Javier, asustado, comenzó a correr hacia su casa, pero el gato lo seguía de cerca, sus pasos ligeros y silenciosos. Al llegar a su casa, cerró la puerta de golpe y se apoyó contra ella, tratando de calmar su respiración. Pensó que había escapado, pero entonces escuchó un suave maullido detrás de él. Se dio la vuelta lentamente y vio al gato negro sentado en el centro de su sala. Los ojos amarillos brillaban intensamente en la penumbra. Javier sintió que su corazón se detenía. Sabía que la leyenda era real y que estaba en peligro. El gato comenzó a transformarse lentamente, su figura alargándose y retorciéndose hasta convertirse en una sombra humanoide. Era la bruja, con una sonrisa malévola en su rostro. «He vuelto para reclamar lo que es mío», susurró. Javier intentó escapar, pero la sombra de la bruja lo atrapó. Sintió un frío helado recorrer su cuerpo mientras la oscuridad lo envolvía. Nadie volvió a ver a Javier, y su casa quedó vacía, con un aire de abandono y una presencia inquietante. Desde entonces, cada vez que alguien ve un gato negro en el pueblo, recuerdan la historia de Javier y la maldición de la bruja. El miedo asombra y su sombra nunca se desvaneció, y la leyenda sigue viva, advirtiendo a todos de que no desafíen la maldición del gato negro. En un remoto pueblo rodeado por frondosos bosques había una antigua tradición de contar historias de terror alrededor de una fogata cada noche de luna nueva. Una de las historias más aterradoras era la de El Cuervo Maldito, una criatura que, según decían, traía la muerte a quienes escuchaban su llamada. Una noche de luna nueva, un grupo de amigos decidió reunirse en el bosque para contar historias de terror. La noche era oscura y silenciosa, y la única luz provenía de la fogata que crepitaba alegremente. Entre risas nerviosas y miradas de complicidad, comenzaron a compartir relatos escalofriantes. Uno de ellos, llamado Carlos, relató la historia de El Cuervo Maldito. Según la leyenda, en tiempos antiguos, un hombre fue acusado injustamente de brujería y condenado a muerte. Antes de ser ejecutado, juró venganza y con sus últimas palabras maldijo al pueblo. Desde entonces, un cuervo negro aparecía en las noches de luna nueva, y aquellos que escuchaban su llamada morían misteriosamente poco después. Los amigos rieron nerviosamente al final de la historia, tratando de sacudirse el temor que sentían. Sin embargo, justo en ese momento, un cuervo negro apareció en la rama de un árbol cercano. Su llamada resonó en la noche, un sonido grave y ominoso que heló la sangre de los presentes. Tratando de mantener la calma, los amigos decidieron ignorar al cuervo y continuar con su reunión. Pero la inquietud creció cuando notaron que el cuervo no se iba. Su presencia parecía vigilarlos, sus ojos brillaban con una inteligencia siniestra. Esa misma noche, de regreso a sus casas, cada uno de los amigos sintió una extraña sensación de ser observado. Los días siguientes estuvieron marcados por eventos perturbadores, sombras moviéndose en la periferia de su visión, susurros inaudibles en la oscuridad y una sensación constante de malestar. Uno a uno, comenzaron a enfermarse sin razón aparente. Carlos, quien había contado la historia, fue el primero en notar que el cuervo lo seguía a todas partes. Aparecía en su ventana, en el jardín, incluso en su lugar de trabajo. Su salud se deterioró rápidamente y en sus últimas horas confesó a sus amigos que sentía que el cuervo le estaba robando su alma. Los amigos, ahora aterrorizados, buscaron la ayuda de un anciano del pueblo conocido por su conocimiento de lo sobrenatural. El anciano les contó que la única manera de romper la maldición era encontrar y enterrar los restos del hombre injustamente ejecutado para darle un descanso adecuado. Con pocas esperanzas, pero decididos a salvarse, comenzaron a buscar en los archivos del pueblo y en el bosque, donde se decía que el hombre había sido enterrado en una tumba sin nombre. Tras días de búsqueda, finalmente encontraron una tumba antigua y olvidada. Al cavar y encontrar los huesos, realizaron un ritual de descanso, implorando perdón y paz para el alma del hombre. En ese momento, el cuervo apareció una vez más, observándolos desde una rama cercana.
Con el último susurro del viento, el cuervo emitió un grito final y luego voló, desapareciendo en la noche. Desde ese día, la presencia del cuervo nunca más fue sentida en el pueblo, y los amigos, aunque marcados por la experiencia, se recuperaron lentamente. La historia de El Cuervo Maldito se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que algunas maldiciones deben ser enfrentadas y resueltas para encontrar la paz. ¿Has sentido alguna vez que no estás solo en una habitación vacía? ¿O has visto sombras moverse en la oscuridad? En el mundo hay innumerables relatos de lo inexplicable, lo sobrenatural, lo paranormal. Y sabemos que tú tienes uno de esos relatos. Es hora de desenterrar esas experiencias y compartirlas con nosotros. Queremos escuchar cada escalofriante detalle, cada encuentro con lo desconocido. Envía tu historia paranormal al correo electrónico de la descripción. No te preocupes, tu identidad se mantendrá en secreto si lo deseas. Tu relato podría ser el próximo en ser destacado en nuestro canal. Cada historia es única, cada experiencia es fascinante. Desata el misterio y comparte tu historia paranormal con nosotros hoy mismo. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo más grande. Suscríbete, comparte y mantente atento a nuevas historias paranormales cada semana. Te esperamos del otro lado.